Esta nueva iniciativa que se está empezando a trabajar en el Consejo Deliberante Platense de aquí de la ciudad respecto a la creación de un Consejo de Agilización del Tránsito Urbano. Un título bastante clarito, pero como dicen, y bueno, ¿y cómo se hará eso, no? Agilización del tránsito. En realidad esto viene en una cuestión que día a día se debate en las calles, en los bares y bueno, y también eventualmente en las instituciones, como en los consejos. El tema del ordenamiento urbano, la urbanización de la ciudad, el urbanismo y más en particular la situación crítica que vive la ciudad en muchas de esas cuestiones. Siempre traemos a colación como el hecho, digamos, más notorio, lo que han sido las consecuencias del temporal de ya hace 4 años, el 2 de abril del 2013, pero que se expresa en muchísimas cuestiones. Esto fue el día martes, se trató en la Comisión de Transporte y Tránsito del Consejo Deliberante un proyecto que propone crear un Consejo de Agilización del Tránsito Urbano. Y bueno, es una iniciativa que tuvo el visto bueno del presidente de esa comisión, de Miguel Forte, vinculado al sindicalismo en ese aspecto, y ya se ha enviado a la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Económico para que se trate junto con otra serie de proyectos que están circulando, tanto proyectos, iniciativas del Poder Ejecutivo, del Gobierno de Garro y de sus dependencias, como también de otros concejales. Por ejemplo, se está pensando en repensar un poco el tema del estacionamiento medido, también lo que es el acceso en la ciudad o la cuestión de carriles exclusivos para transporte público, cuestiones que dicen podría llegar a agilizar el tránsito en la ciudad. Este consejo lo que tiene como interesante que contaría con la participación de especialistas en tránsito y urbanismo. O sea, los concejales pueden llegar a tener, supongamos, la mejor de sus voluntades, pero después hay que saber. Hay que consultar. Y sí, porque después se mandan cada una y a veces sacan, en este caso, ordenanzas que decir, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo Claro, servirá? A mí me llama la atención de este proyecto que habla de agilización, que sería como andar más rápido o que se destrabe las arterias, como leía también en los informes, las arterias principales y que deje de haber embotellamiento. Sí, la cuestión es que el tránsito en el casco urbano y más particularmente en la zona céntrica es un desastre, la verdad hay que decirlo, en términos de lo que se trata en pasar el centro de la ciudad día a día. Por ejemplo, en mi caso, para ir de Barrio Hipódromo hacia aquí hay un tren, o sea, hay que pasar por el centro. Primero esa cuestión que para ir a cualquier lado hay que pasar por el centro. Eso claro. Ya es algo que, por lo menos el tránsito, el transporte público. Y hay una saturación impresionante. Por ejemplo, hoy me pasaron 2 casos puntuales, ya veníamos pensando este tema y aparecieron ahí. Viña de Berisso a La Plata hoy a la mañana y el 200 en una parte desvió su tránsito, su recorrido formal, no porque había un piquete o porque había un accidente, sino porque evidentemente estaba muy demorado el micro. Entonces pasó por atrás del bosque, ahí evitó 1,60 y fue por atrás. Y viniendo a la radio pasó algo parecido con con el 275 en realidad, que también evitó la parte de 7 más complicada y agarró por 5 directamente para evitar el centro. Cuestiones pequeñitas que por ejemplo dan cuenta de esta situación. Pero hay estadísticas también que hablan de esta situación, que es el tema del crecimiento del parque automotor, porque si hay caos de tránsito no es solamente porque está muy mal organizado el transporte público, sino también porque hay un parque automotor que está en crecimiento. También viene vinculado a que si hay un mal transporte público, muchas de la gente, sobre todo las que viven lejos de la ciudad, tratan de tener un auto propio. Cifras nacionales en este caso, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, que son los que patentan, con lo cual tienen el conocimiento de estas estadísticas. Durante el primer trimestre de este año se vendieron 230.000 autos en el país, que esto representa casi 70.000 unidades más que el año pasado, que el mismo lapso del año pasado. Es decir, con una situación económica que por lo que vive uno en el día a día y también por lo que reflejan las cifras, estamos peor este año que el pasado. Sin embargo, la venta de autos internos, esto no es exportaciones a Brasil ni nada, ha crecido, lo cual es llamativo. Y puntualmente las últimas estadísticas de la ciudad son del año 2013, no hay unas más nuevas todavía. En noviembre, hasta en el 2013 se habían patentado en ese año 22.000 autos, y si uno lo comparaba por ejemplo con el año 2005, se habían patentado 10.000 autos. Es decir, en un periodo 2005-2013 se duplicó el parque automotor, y la última estadística del año 2013 habla de 60 autos por día en la ciudad, nuevos por día en la ciudad.
¿sí? 60 familias que todos los días se van comprando un auto en la ciudad y eso se suma al parque automotor que tenemos en la ciudad. O sea, es muy... Es que se ve en la calle complicado. también, cuando estacionando en dobles manos, esto de las dos vías totalmente reducidas, porque también las personas tienen que estacionar su auto, entiendo, y esto genera también las prácticas de muy autodependencia. Sí. O sea, 10 cuadras y es un auto. Tenemos una situación que la marcamos, que La Plata crece, pero crece hacia las afueras. El casco urbano de la ciudad tiene 196.000 habitantes. Es una densidad poblacional. Si uno toma los centros de las grandes ciudades, saquemos Buenos Aires, no agarremos Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, es el casco urbano, o sea, sería el centro con menor densidad poblacional de La Plata, tomando las grandes ciudades. O sea, tenemos esa cantidad. Y después, localidades que están creciendo muchísimo. Villa Elvira con 62.000, Los Hornos con 51.000, Tolosa con 44. Una tasa de crecimiento en la ciudad del 20% por década. Y La Plata tiene una situación muy particular, que es el tener un crecimiento vegetativo que es del 3,15 superior a la media argentina. Que esto lo que significa básicamente es que está habiendo una recepción de nuevos habitantes constantemente, que bueno, esto tiene que ver con la función que cumple la Universidad Nacional de La Plata. Pero precisamente, y hablamos de la universidad para poder pensar un poquito más esta cuestión del urbanismo, cómo podemos pensar la ciudad, cómo se pueden pensar las mejoras a las problemáticas que veníamos detallando, es que estamos en comunicación telefónica con Rubén Aprea. Él es coordinador del Instituto de Estudios Urbanos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, del Distrito 1. ¿Cómo le va, Rubén? Muy buenas tardes. Facundo le saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Facundo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, estamos repasando un poco la situación que siempre se habla aquí en la Ciudad de La Plata, cómo poder pensar una organización urbana un tanto mejor, por lo menos, y veíamos esta novedad que surgía del Consejo Deliberante de pensar un consejo para pensar la agilización del tránsito. ¿Qué tipo de aportes? Después profundizaremos en otros ítems, pero ¿qué tipos de aportes se podrían pensar para pensar esa cuestión de mejorar y ordenar un poco mejor el tránsito aquí en la ciudad desde una concepción del urbanismo? Bien. Mira, hay múltiples factores que uno podría tomar para mejorar esa situación. Desde el Colegio de Arquitectos venimos bregando hace unos cuantos años con la creación de un instituto de planificación que va más allá del tránsito, más allá de los problemas cotidianos, y tiene que ver más con poder proyectar una ciudad a futuro, independientemente de las decisiones políticas, sino que sean decisiones de planificación que la política acompañe o que tome ideas y que podamos tener una idea de qué ciudad queremos hacia 20, 30 años. Eso es en lo que nosotros venimos trabajando. Con lo cual, si vos me nombrás el problema del tránsito, yo te diría que en realidad la ciudad de La Plata tiene un problema a resolver, que es la movilidad. La movilidad en su conjunto, que necesita obviamente de un plan de movilidad, que necesita un estudio de la movilidad, que el problema del tránsito no solamente tiene que ver con el crecimiento del parque automotor, sino que ese crecimiento tiene que ver con una falta de planificación de transporte, una falta de planificación urbana para saber dónde y cómo tenemos que crecer en la ciudad. Entonces, va un poquito más allá de que solamente pensemos en el tránsito, ¿no? Sí, ¿y cómo puede convivir esta visión que tienen los especialistas, en este caso del Colegio de Arquitectos, de esto se resuelve a largo plazo, no hay soluciones mágicas en el corto tiempo, cuando después esto también depende de decisiones gubernamentales que generalmente están mirando el corto plazo, el efecto inmediato? Sí, las dos cosas son posibles. O sea, yo no estoy diciendo de que dentro de 30 años se solucionan los problemas. Lo que sí estoy diciendo es de que una ciudad se arma en el tiempo y se arma con decisiones que son día a día, alimentando ese proyecto de ciudad que en esta ciudad en particular no tenemos. Claramente. ¿Sí? Sí. Entonces, el tema de poder planificar
por afuera de la decisión política, de decir realmente qué es lo que necesita la ciudad. Nosotros somos una ciudad del conocimiento. Si no escuchaba mal, ustedes estaban hablando del crecimiento de la universidad y lo que significa tener la ciudad, dentro de la ciudad la universidad. Nosotros tenemos una ciudad universitaria dentro de la ciudad, ¿sí? Es más grande que muchos pueblos del interior de la provincia, la cantidad de gente que estudia o que está relacionada con la universidad, y que realmente es difícil de que ese aporte después se traslade a la sociedad, ¿sí? O ese conocimiento se traslade a la sociedad. Entonces, me parece que necesitamos de un acuerdo de todas las partes que integramos la sociedad platense para decirnos qué ciudad queremos y hacia dónde queremos ir, ¿sí? Que eso se construye día a día, no tiene que ver con una decisión que se piense hacia mucho tiempo hacia adelante, sino que las decisiones que se van tomando hacia atrás una idea de qué ciudad queremos. ¿Qué tal, Rubén? Te saluda Yelén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te comento acerca de una encuesta que realizó el Colegio de Arquitectos que dice que entre el 30 y 40% de los espacios públicos del casco urbano son utilizados por los vecinos y las vecinas de la periferia que carecen de espacios similares en las zonas donde viven. ¿Qué reflexión merece esto? No, la encuesta en realidad no ese es el resultado, sino que la encuesta la hicimos dentro de los espacios públicos o dentro de algunos espacios públicos de la ciudad, y nos daba como resultado que el 40%, entre el 30 y el 40% de la gente que entrevistábamos no era del barrio donde estaba el espacio público, sino que venía de 20 o 30 cuadras por afuera, o sea, de la periferia del casco, a disfrutar de ese espacio verde. Y bueno, justamente la gente lo que nos manifestaba es de que en su lugar no tenían espacio público en las condiciones como para poder disfrutar. Claro, incluso acá estamos en Radio Futura, que queda en Villa Elvira, y en Villa Elvira tenemos la 72, pero más hacia, más hacia el sur, más hacia el... No hay plazas grandes, lo hay en 81, hay... pero no hay grandes... Conozco perfectamente porque nací y me crié en Villa Elvira, con lo cual cada vez que necesitábamos un espacio público o de una plaza no la conocíamos en el barrio, sino que nos volvíamos al centro de la ciudad. Eso que yo te cuento de hace 30, 40 años sigue pasando hoy. La Plata tiene esa contradicción. Por un lado, tener un casco urbano multipremiado, multiestudiado, con una sistematicidad de avenidas y plazas, y todo lo que nosotros conocemos, lo bien que tiene el casco de La Plata, en donde vive el 30% de la población, y una periferia donde vive casi el 70% de la población, que tiene todas las falencias estas que estamos hablando. No, falta de espacio público, falta de movilidad, falta de vía de transporte, falta de transporte público. Todas esas cosas hacen el gran problema urbano que tiene la ciudad. Claramente. Generalmente cuando uno mira lo que ocurre en las grandes ciudades en las grandes ciudades de Argentina, La Plata entre ellas, dice, o gente que viene de Europa, dice, uy, qué bueno que está el transporte público en tal lugar, el diseño arquitectónico, el diseño urbano, más que nada, de aquellas grandes ciudades. Sin embargo, cuando uno mira ciudades de aquí mismo, de Latinoamérica, de Sudamérica, con realidades económicas no tan dispares como Argentina, no sé, uno se imagina San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, ve que había una apuesta estatal muy fuerte por el planeamiento, por la injerencia de urbanistas, ingenieros civiles. Contamos aquí en La Plata con una universidad, símbolo, digamos que es punta de lanza en el conocimiento. ¿Se puede pensar ya en el corto plazo esta cuestión de poder articular mucho más la gestión administrativa entre los gobiernos, la Universidad de La Plata? Totalmente, vos dijiste una palabra que creo que es la clave, o sea, que es la gestión. O sea, nosotros tenemos graves problemas de gestión política, gestión política a nivel provincial, nacional, si querés, gestión municipal, con graves problemas de no poder coordinar
entre los distintos actores de importancia que tiene la ciudad políticas públicas que ayuden a controlar estas cosas. Nosotros somos ciudad capital, con lo cual hay problemas que nos exceden a nosotros. Nosotros tenemos la administración pública de la provincia de Buenos Aires, con lo cual tenemos más de 30.000 personas por día que vienen a hacer trámites que son de afuera de la ciudad. Tenemos muchísimo, no sé, hoy por hoy no sé cuál es el número exacto entre estudiantes y docentes y no docentes 120.000 más o menos que conviven en la ciudad, que también son una o dos ciudades dentro de la ciudad. Uh-huh. Y todas estas cuestiones necesitan de políticas que coordinen esa cuestión. Por eso llegamos a los problemas de tránsito que llegamos, problemas de estacionamiento de la ciudad, problemas, lo difícil que es ser peatón en esta ciudad, ¿sí? Cuando en realidad tiene todas las condiciones, tiene excelentes medidas de calle, de avenidas y calles arboladas, excelente lugar para poder caminar y muchas de las cosas poder hacerla peatonalmente, y no está preparada para hacerla peatonalmente. Uh-huh. Pero fundamentalmente este tema de la gestión es de que uno tenga de que esas políticas públicas que muchas veces son implantadas, traídas de nación y caen como aerolitos acá en la ciudad, o decisiones provinciales que vienen acá, y como la ciudad no tiene un sustento de planificación armado, vienen obviamente porque a las inversiones hay que traerlas, pero habría que traerlas teniendo una idea de ciudad. Claramente. Rubén, muchísimas gracias por los conceptos que nos compartió. Bueno, cuando quieran, no hay ningún problema. Estamos a sus órdenes. Perfecto, muy amable. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, allí pasaba el testimonio muy interesante de Rubén Aprea, coordinador del Instituto de Estudios Urbanos del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Y esta cuestión clave, tenemos la UNLP acá nomás al lado, se toman las decisiones en calle 12, en calle 6, y no pensamos empezar a tomarlas desde la facultad, las decisiones técnicas profesionales, que también son políticas claramente. La Universidad de La Plata no le están dejando cumplir ese rol, tampoco hay que ver si se está pudiendo generar ese rol desde la gestión política de la Universidad de La Plata, pero bueno, apoyarse un poco más en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El caso paradigmático es el de por ejemplo, el Departamento de Hidráulica, ¿no? de Ingeniería, que desde el año 2001 más o menos, y antes capaz también, viene advirtiendo sobre la necesidad de obras puntuales. No hay que hacer obras, sino hay que hacer esta otra para poder mitigar los efectos de una lluvia muy fuerte. Nos pasó de abril de 2013, recién ahora están haciendo algunas de las obras. Hay que ver el impacto que eso puede tener cuando haya un nuevo temporal y estén terminadas las obras, porque hay que decirlo, algunas avanzaron, pero no todas. Tenemos rama, por ejemplo, el tema del tren. Ya se van a cumplir 2 años más o menos que no tenemos un tren. Sí, hubo una especie de prueba piloto, pero no funcionó del todo bien. Y no funcionó hasta Citibel. Todavía faltan 9 kilómetros de tendido específico para poder traer el tren a La Plata. Y bueno, no tenemos un tren durante 2 años y se quiere pensar el tema de, no sé, hacer el tránsito un poco más ágil, medio complicado, porque la gente va a tener que seguir manejándose en auto mientras esto siga así también. Sí, hay que estar muy atento en todos estos cambios, porque yo comentaba al principio del programa, en la ciudad de Buenos Aires hubo varios cambios supuestamente para mejorar la cuestión del tránsito, ¿no? Y hubo toda una investigación periodística que salió en el diario Tiempo Argentino, el Tiempo de los Trabajadores, este fin de semana, de cómo las empresas que se encargan de hacer esa suerte de aparatos, ¿no? para que los autos no puedan pasar por calle Florida, por ejemplo. Bueno, obviamente que son empresarios amigos y hay toda una situación una situación media rara económica, digamos, donde que supuestamente está cercano a la corrupción. Así que bueno, también hay que estar atento a eso. Sí, eso es muy importante también, que en Buenos Aires, lo digo como visitante asiduo de la ciudad de Buenos Aires, no como habitante, hay obras y por comentarios de gente que han sido muy beneficiosas para el trabajador. El tema de los carriles exclusivos, como es el premetro, las bicisendas, todo el ordenamiento de 9 de julio en la parte de Cabildo, más en la zona norte, ha servido muchísimo para que la gente que viene de zona norte, del norte, del conurbano norte,
pueda llegar al centro de la ciudad de manera un poco más rápida. Estas horas de vida que se han ganado, esas obras han hablado bastante bien. Quieren mudar algunas de esas a La Plata. Garro, cuando asumió, venía con la promesa de las bicisendas, con la promesa de los carriles exclusivos. Bueno, ahora hay algunas obras que hay que ver cuál es el impacto y si pueden avanzar, como el ensanchamiento de calle 7, de la 90 para hacia el fondo, ¿no? Para Aeropuerto, seguí, que también es un gran problema a primera hora de la mañana, entre las 5 y las 6 cuando se vuelve. Ese ensanchamiento hay que ver si surte efecto. En fin, estas decisiones las tienen que tomar, la gestión tiene que conseguir los recursos, conseguir toda la cuestión más administrativa, pero el diseñamiento tiene que estar en manos de los que saben, los tenemos, están claro, acá. Y los beneficiarios tienen que ser sobre todo los trabajadores y las hablar. trabajadoras, ¿no? Es un tema que pasa de cerca. Vos me decías que no tiene que ver con esta nueva legislación, pero el tema de los motoqueros y la obligación claro. de poner patentes en las pechitas y en los cascos, que bueno, hay una organización muy fuerte de los motoqueros en contra de esto, porque bueno, ellos dicen, se patentan las motos, las personas no se patentan, ¿no? Y bueno, y hay toda una defensa de ellos que algún día podríamos hablar con algún motoquero, que están organizados en la ciudad de Buenos Aires, en las diferentes provincias, en La Plata, que también tocan un poco, ¿no?, la cuestión del tránsito en algún sentido. Sí, hay que recordar el rol muy importante que tuvieron los motoqueros en la jornada de diciembre y 20 de abril del 2001, que como fuerza organizada y también como fuerza de contención ante el avance de la represión, sí, han sido muy importantes. Y hay unos cuantos motoqueros que son parte de los asesinados ahí en Avenida de Mayo. Sí.